Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual. Y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto, Puerto Rico. Saludos al pueblo cubano, latinoamericano y caribeño que hoy nos sintoniza. Mi nombre es Solimar Ortiz Jusino del Grupo de Comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba en un segmento más de Puerto Rico. ¡Somos Caribe! El 1 de marzo de 2026 se llevó a cabo en Puerto Rico la tribuna antiimperialista, conmemorando el 72 aniversario de la heroica gesta nacionalista en el Congreso de los Estados Unidos, protagonizada por Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero. En esta jornada se presentaron 33 organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, feministas y de la diáspora puertorriqueña. Un panel de jueces compuesto por el licenciado Francisco Concepción, representante del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, la reverenda Rubis Camacho, pastora de la Iglesia Evangélica Luterana en Puerto Rico, la periodista Perla Franco, el joven Guarionex Padilla de Plan de Contingencia y el veterano de la lucha independentista Norman Ramírez Talavera emitieron una declaración conjunta a 128 años de continua ocupación, explotación y colonialismo por parte del imperio estadounidense en Puerto Rico. A continuación, le presentamos un extracto de las ponencias allí expuestas. Veamos. Decretado el 3 de febrero de 1962, las sanciones se iniciaron a pocas semanas del triunfo de la Revolución Cubana, a la que Estados Unidos consideró su enemiga desde el momento mismo de su surgimiento. Recibieron y dieron inmunidad e impunidad a los personeros de la dictadura batistiana, quienes esquimaron al Tesoro Público unos 424 millones en oro y dólares que fueron a parar a bancos estadounidenses. Aún no existían relaciones diplomáticas con la Unión Soviética ni se había declarado el carácter socialista del proceso cubano. Sin embargo, Estados Unidos ya había apostado a usar todo su poderío para derrocar a la naciente revolución. Impusieron las primeras sanciones económicas al inicio de las nacionalizaciones. Congelaron los 424 millones de dólares robados. Lester Mallory escribió el memorando que sentaría las bases para establecer el bloqueo. Restringieron la exportación de combustibles por parte de Exxon, Shell y Texaco. Redujeron la cuota azucarera, despojando a la isla de su principal ingreso. Prohibieron las exportaciones estadounidenses a Cuba y rompieron relaciones diplomáticas con Cuba, a la vez que suspendieron el comercio con la isla. Desarrollaron todo un andamiaje de asfixia y represión hasta implementar oficialmente el bloqueo. En 1991, con la caída del bloque soviético, reforzaron las sanciones invocando la necesidad de restablecer la democracia. En el 92 adoptaron la ley Torricelli y en el 96 la Helms-Burton. A través de los años han limitado los viajes a Cuba de los cubanos residentes en Estados Unidos, han redefinido el concepto de familia y han limitado las remesas que reciben los cubanos desde Estados Unidos. Recientemente se ha tomado una postura más agresiva, con la prohibición explícita del turismo estadounidense y con auditorías periódicas, lo que ha tenido consecuencias devastadoras para pequeñas empresas y familias que dependen de esta industria.
en una estrategia de guerra no convencional destinada a fracturar la unidad del pueblo cubano y generar incertidumbre, se ha declarado a Cuba como amenaza inusual y extraordinaria. Se ha bloqueado el flujo de petróleo hacia la isla, lo que afecta seriamente servicios de salud vitales, impacta directamente la vida cotidiana y limita las opciones de desarrollo económico. Esto se suma a más de 6 décadas de bloqueo económico, comercial y financiero que ha tenido efectos devastadores sobre la población cubana. Escuchamos a los voceros del imperio cuestionar sobre derechos humanos. ¿A qué derechos se refiere cuando sus acciones son las que ponen en riesgo la vida de todo un pueblo? Son ellos quienes violan abiertamente los derechos humanos de los cubanos. El imperio ha tratado de etiquetar a Cuba como un país patrocinador del terrorismo, pero existe clara evidencia de que ha sido Cuba víctima y no promotora del terror, y de que esos actos violentos han sido organizados, financiados y apoyados desde territorio estadounidense. Hablamos de bioterrorismo, asesinatos, múltiples intentos de magnicidio, voladura de un avión cerca de Barbados, secuestro de aviones y de embarcaciones, amenazas constantes. La única amenaza que representa Cuba para el imperio es su ejemplo de dignidad, humanidad, patriotismo, una férrea defensa de su soberanía, justicia social, verdadera participación democrática y solidaridad. Por gestar un crimen contra todo un pueblo durante más de 6 décadas, yo acuso a Estados Unidos de intento de genocidio contra Cuba. Estamos aquí en la tarde de hoy porque levantar nuestra voz para denunciar las perversiones y la violencia extrema del imperialismo es un imperativo, una responsabilidad y un deber revolucionario ineludible. Denunciar el imperialismo comienza por desmontar sus mentiras y reafirmar nuestras verdades. Puerto Rico es una nación ocupada, dominada política, económica, jurídica y militarmente por Estados Unidos. Su gobierno invadió nuestras tierras en 1898 y nos ha hecho la guerra desde entonces. Ha reiterado su dominio colonial bajo la farsa del Estado Libre Asociado y hace casi una década nos impuso una junta dictatorial cuya política de austeridad nos ha hecho más pobres y vulnerables, desmantelando nuestras estructuras públicas, privatizando los servicios esenciales y haciendo de nuestro país un paraíso fiscal para los buitres de Wall Street. Pero esta situación no es un asunto doméstico. Hoy nos encontramos ante un escenario global aterrador. El autoritarismo y el fascismo estadounidense acechan cada rincón del mundo. En tanto colonia de Estados Unidos, el fascismo nos llega a través de políticas y mandatos federales por lo que nuestro pueblo no votó. Lo antidemocrático del colonialismo nos condena a recibir en nuestra tierra como huéspedes honorables a quienes nos roban, extraen y explotan. Nos condena además a reproducir en nuestras instituciones las lógicas fascistas del imperio, el ataque a derechos fundamentales, la criminalización de la pobreza, la persecución de los inmigrantes y el ataque frontal contra las vidas y cuerpos de las mujeres. Nuestra tierra ha sido laboratorio de experimentación y el objeto de esos experimentos han sido nuestros cuerpos. Primero con políticas eugenésicas que promovieron la esterilización masiva, particularmente de mujeres negras y empobrecidas, y también con la experimentación con métodos anticonceptivos sin consentimiento informado pleno. Pero ese control reproductivo no es cosa del pasado, es un dispositivo de dominio que ha expandido sus formas hasta nuestro presente. Hoy lo vemos en el desmantelamiento de servicios de salud, en el cierre de espacios de atención materna, en la migración forzada de profesionales médicos que deja mujeres sin acceso a cuidados dignos. Históricamente se han desarrollado a través de trabajo forzoso y de esclavitud, la extracción de recursos humanos y salarios de hambre. Ahora mismo, con el gobierno de Trump, con los tentáculos que tiene el gobierno de Trump, hemos visto lo que pasó en Argentina con Milei, que con la primera reforma laboral que hizo Milei, hubieron 62 despidos en el gobierno y 300.000 despidos en la empresa privada. Vemos como Trump apoyó a Carci Asfura en Honduras y este habla de un gobierno más pequeño y en contra de los sindicatos. Vemos el caso del amigo de Trump en El Salvador de Bukele que barrió, eliminó a los sindicatos que no estaban a su favor. Ahora mismo, reciente en estos días, ganó la presidenta Laura Fernández y dijo que los sindicatos tenían privilegios en los convenios colectivos y tenía que eliminarlos. En Ecuador hoy el pueblo está en la calle con la llamada reforma, tal vez ellos no le llaman reforma laboral Novoa, pero le llaman la flexibilización económica, que no es otra cosa que otra reforma laboral para los ricos.
Podemos seguir mencionando país en país y los tentáculos que tiene Trump y los Estados Unidos ahora mismo. Si llegamos a Puerto Rico, vemos como la compañera Ignac acaba de mencionar que la Junta de Control Fiscal cumple 10 años en Puerto Rico. Eso es fascismo, eso es dictadura. Y ya saben para dónde vamos este 1 de mayo. Quienes hemos sido víctimas de la persecución y el asesinato político, sabemos que la impunidad es uno de los mecanismos del imperialismo y el fascismo para mantener su poder y continuidad. Los asesinatos políticos cometidos en Puerto Rico y su impunidad es evidencia de un imperialismo que nunca terminó. Hoy nos toca recordar quienes han sido víctimas de ese imperialismo estadounidense que pretende borrar nuestra historia. Recordemos pues a quien la justicia aún les debe una explicación. Antonia Martínez Lagares, Luis Ángel Charbonnier, Ángel Rodríguez Cristóbal, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto, Enrique Soto Arribí. Santiago Mari Pesquera, que hoy, este mes se conmemoran 50 años desde su asesinato, y Carlos Muñiz Varela, asesinado el 28 de abril de 1979 por grupos terroristas de la extrema derecha cubana como la organización Comando C. La influencia en el poder de cubanos de derecha, tanto en el Partido Demócrata como Republicano, hace casi imposible la desclasificación de información sobre aquellos grupos terroristas apoyados por la CIA y el FBI. Nos encontramos ante lo que a mi parecer es la caída del muro de la justicia, del orden social establecido, incluyendo la ONU, del balance ecológico, de la humanidad a partir de Gaza. Para finalizar, no queremos tener que hacer más monumentos como el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado y Parque de la Memoria. Queremos detener el genocidio en Gaza y en Cuba. Queremos que se detenga la política de imposición colonial, fascista e imperialista del gobierno actual de los Estados Unidos. Queremos que se acuse de crímenes de lesa humanidad a Netanyahu, a Trump y a Marco Rubio. Y que ante todas esas violaciones nos podemos sentir impotentes y desesperanzados. Resistimos y descolonizamos desde la solidaridad, la cultura política, el pensamiento crítico y desde el amor, desde cada uno de nuestros espacios de lucha. ¿Quién hubiera pensado que un latinoamericano, caribeño y boricua habría establecido nuestra propia agenda política y cultural desde su propia tribuna, la de Estados Unidos, para decirle al mundo, en otras palabras, somos más y no tenemos miedo? Más aún, para dejar claro un mensaje que derrota a cualquier agenda imperialista. Lo único más poderoso que el odio es el amor. Quienes mataron a mi padre fueron motivados por su propio odio, pero no sabían que a mi hermana, a mi familia, amigos y a mí nos movería el amor y la vida misma. Por eso nunca triunfaron, por eso no van a pasar, por eso sus ideas, sus legados ya están muertos. Podrán obtenerle el poder a la fuerza, pero nunca podrán quitarnos nuestra dignidad, nuestra humanidad, nuestro amor. Abajo el imperialismo, abajo el bloqueo contra el pueblo cubano. Somos la voz que desde Puerto Rico exigimos el fin del criminal bloqueo contra Cuba, el cese de las agresiones contra Venezuela, Nicaragua e Irán, el levantamiento de todas las bases militares de Estados Unidos de Norteamérica en Puerto Rico y en nuestra América, la libre determinación del pueblo sahorí y el palestino, y abrazamos las causas justas del mundo. De esta forma nos despedimos hasta un próximo programa. Nos mantenemos firmes y unidos por una mejor humanidad. Hasta luego. Por la independencia, ay de mi país. Por la independencia, ay de mi país. Lolita de Rojo lo decía así.